La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conversar con nuestros jóvenes, sus actividades, como decimos nosotros siempre, ese granito de arena en la construcción de nuestro mundo, en la construcción de nuestra sociedad y principalmente de nuestra nación, de nuestro Paraguay. Futuro, pero también ya presente. Tenemos que saber que el futuro se proyecta, pero desde el presente y de lo que nosotros también fuimos pasado por eso, fuimos poniendo las bases para lo que vivimos hoy y nos proyectamos para el futuro. Tenemos a estos jóvenes que ellos mismos se van a presentar, nos van a decir lo que están haciendo, sus actividades, y así también nos vamos conociendo y vemos qué es lo que aportan ellos para nuestra comunidad. Vamos a comenzar aquí, entonces contigo. Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Buen día, muchísimas gracias. Mi nombre es Santiago Chamorro, tengo 19 años, estoy estudiando la carrera de análisis de sistemas, soy becado de la gobernación y también estoy estudiando en un conservatorio. ¿Cómo es eso, becado de la gobernación? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Central sería? Sí, la gobernación central. Ellos tienen también. Sí, dan también becas a los jóvenes, que es con un examen. Con examen, sí. Ya. No es por cuestión política, eso ahí urra la gobernador, ¿ves? No, es con examen. Con examen. Una vez que tenés la beca, tenés que hacer voluntariados. Ah, voluntariado. Sí. ¿Y en qué consiste ese voluntariado, Sebastián? El voluntariado consiste en ir ya sea en Teletón, ayudar en Teletón, en la Comilona o a los bomberos. Ah, ya. Interesante. Y eso vos te vas, rendís, pasás y vos elegís. Quiero hacer este servicio. No, de hecho la gobernación cada mes saca voluntariados y vos tenés que elegir, tenés que hacer 6 voluntariados en el año. Ah, 6 voluntariados en el año. Sí. Qué interesante. ¿Y te gusta eso hacer también a vos, eh? Sí. Te felicito, che, eso es interesante. Bueno, ¿en qué comunidad estás trabajando? Yo soy de la Capilla Espíritu Santo, que está ubicado en Moracuel, Luque, y estoy como coordinador del grupo juvenil Juntos por Jesús. Ah, estás luego también ahí. A la cuenta. ¿Y de dónde sacas todo el tiempo? ¿Vos estás trabajando, me dijiste? También trabajo. ¿Y qué estás haciendo? Yo trabajo en Hambre Cero, sería la empresa de arte culinario que lleva las comidas en la escuela. ¿En serio? Sí. ¿Hambre Cero? Sí. Ah, mira vos. ¿Y vos qué no eres ese que llevó el curecaldo? No, ese es en la zona de Roque Alonso, yo soy en la zona de Moracuel. Antes era oveja caldo. De otra cosa. Otra cosa. Ahí lleva caldo, man. No. Bueno, está bien. Bueno, ¿y hay hambre cero o hay hambre número 1 ya? Hay Hambre Cero. La verdad que en el colegio donde yo estoy hay muchos chicos que comen. Ya. Se hace bien las cosas. Sí. Está bien, eso sí se hace bien las cosas. Y si vos sos responsable también ahí. ¿Y qué quiere decir llevo? ¿Quiere decir que ustedes preparan dónde? ¿En tu casa o vos trabajás en una empresa? Hay una empresa el cual se encarga, ellos tienen su cocina donde ellos preparan y ellos llevan en los colegios. Yo estoy trabajando en el colegio Espíritu Santo y Ya. ellos traen ahí la comida y después nosotros a las 11 les repartimos a los chicos. Ah, ya. Pero ¿te contrató quién? ¿La escuela o la empresa? La empresa. La empresa. O sea, entonces vos te vas, llegas, vos bajás ahí. No, ellos tienen sus choferes que ellos traen, Sí. ellos nos bajan y nosotros pues ya les repartimos a los chicos. Por eso digo, ustedes reciben eso. Sí, nosotros recibimos. Pero vos siempre pertenecés a esa empresa. Siempre. Recibí, contás todo, etcétera. Sí. Hemos formado fila, lo mira ahí, ¿verdad? Así mismo. Se hace de formar fila, ¿vio? Sí, ¿En forma qué le fila. dan? ¿En un plástico? ¿En qué le dan? Tenemos Isopor lo que, ese. tenemos lo que serían los platos de plásticos. Sí. También tenemos compotera donde se le pone la ensalada y los vasos de plástico donde se le pone ya sea los postres. Ya. Ahora, esos platos, ¿esos se devuelven o esos son todos descartables? No, esos platos nos devuelven a nosotros los chicos y nosotros llevamos a lavar. Traemos ya. todo el día. Ya. El día siguiente traemos nuevamente y se usa el mismo plato. Ya, o sea que son buenos platos. Claro, porque imagínate, todos los días tenés que hacer, imagínate la basura que se va a formar si es todo descartable, ¿verdad? Bueno, qué interesante, che. Entonces, y vos sos analista del sistema también. ¿Qué curso ya estás? Estoy en el segundo año. Segundo año. La Universidad UTIC.
UTIC, ya. Y quiere decir que vos estás muy ocupado, che. ¿Y qué tiempo tenés para tu grupo juvenil ahí en Espíritu Santo? ¿Qué hora te vas? Y vos sos coordinador encima. Nosotros nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, después de la misa. Ya. ¿De 10 hasta qué hora? ¿Hasta las 12? Y ¿Hasta el almuerzo? dependiendo de qué actividades tenemos, qué hacemos. Ya. qué reun- O si ese domingo hay hambre cero. Y no sé. Pe- Y ahí tengo No, que no, no. solucionar. Yo no te decía hambre cero de la escuela, Ah, ya, sino que entiendo. pegué en su grupo juvenil. No, Pero y- una pendevare ahí, eso no te quise decir. Ah, sí. A domingo de la 10 hasta las 12. Sí. Después almuerzan un poco, ¿verdad? Y por eso no te dije hambre cero, ¿verdad? Entiendo. Pues ya enseguida pensaste de lunes a viernes, la escuela, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí tenemos al segundo participante. Contanos un poco tu nombre, de dónde vos sos, de qué comunidad venís. Yo soy Sebastián González, vengo de la... A vos sos Sebastián, ¿y vos? Santiago. Ah, Santiago, ya me confundí hace rato, Sebastián de Te iba a Santiago. decir lo mismo. Santiago y Sebastián. Sebastián. Bueno, Sebastián González. Sí. Sí. ¿Y vos sos luqueño? ¿Puro o no? No, No me diga. Primer luqueño que... No, es de Luque. Bueno, No. ¿de dónde sos vos? yo soy de la zona de Cuacarandá, Ya. De- ¿Y ese a quién pertenece? ¿Cuál Carandaví? Luque todavía. ¿Y entonces vos sos luqueño? Luque y cuál Carandaví, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, ya entendí ahora, ya entendí. Bueno, sería más casi zona aeropuerto. aeropuerto ya se llama, sí. No, pero como ciudad, no, como distrito, Ah, sí, sería Luque. siempre Luque. Luque. Porque el aeropuerto también, a pesar de que dice el aeropuerto de Asunción, te dice, pero está en Luque. Y muchas cosas dicen que de Asunción, la Comebol, la Comebol en Asunción, que está en aeropuerto. Luque, ¿verdad? Y después, el guitarrista del Paraguay y es de la República de Luque. Sí. Digamos que le dan más valor a Asunción que a Luque. Claro, por eso nomás, por capital, ¿verdad? Sí, sí. Etcétera. Bueno, y decime un poco, Sebastián, ¿en qué comunidad estás y qué es lo que estás haciendo vos? ¿Cuál es tu función? ¿Soy el coordinador? Yo estoy en la capilla San Roque, soy de la comunidad Jóvenes de Cristo, soy el subcoordinador del grupo. Subcoordinador, ya. Sí. La verdad que somos nuevos. Sos nuevo. Sos nuevo. ¿Desde cuándo vos estás, Sebastián? El grupo en sí empezó el 29 de diciembre. 29 de diciembre del 24. Del 24 se reunieron. ¿Y Sí. quién fue, vamos a decirle, el artífice, el que les entusiasmó y dijeron, bueno, vamos a comenzar? ¿Cómo se llama el grupo? Jóvenes de Cristo. Jóvenes de Cristo. ¿Quién es el que les entusiasmó, Sebastián? Y la verdad que empezó todo en primavera. Ya. Pues La en verdad con septiembre. Sí, en septiembre. Sí, Porque se había quedado sin grupo juvenil la capilla entiendo. y nos llamaron ¿cómo serían? Los encargados de la capilla. Nos dijeron si no queríamos ir a una formación. Participamos y ¿Y entre cuántos participaron, Sebastián? en la formación participamos entre 3 personas. 3 personas. Tres ya. personas. Para comenzar. Ya, Para comenzar. entiendo. Y después para la preparación de Primavera con Cristo sí ya nos adaptamos más con amigos. En serio. A la cuenta. Qué vale que son, che. De a 3 pasaron a cuánto. ¿Cuántos amigos tenían ahí? De farra. Y que le invitaban a todos los compañeros de farra, ¿verdad? A 12 personas. A 12, A ¿viste? 12 personas. Y gente vale, oye, un equipo de fútbol, como los 12 apóstoles. Sí. Bueno, Y éramos sí. más de la confirmación. Eran los que Porque habían salido. somos más de amigos de confirmación, ya nos llevamos y vení, vamos a hacer y... Ya, se entusiasmaron. Sí, sí. Qué bien, che, le felicito. Bueno, vamos a seguir hablando entonces, Sebastián y Santiago, de estas actividades que ustedes están realizando y sobre todo cómo entusiasman también en su capilla, en su comunidad, en su barrio, con sus grupos juveniles. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo
No tengo miedo, llena de gracia. Ave María. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí le tengo a Santiago. Santiago era tu nombre. Viste que hace rato yo ya me estaba confundiendo. Y Sebastián González y Chamorro. Bueno, y vos me dijiste que sos músico también. Sí. Estás estudiando. ¿Y qué es lo que estás estudiando, Santiago? Estoy estudiando en el Conservatorio Arezo y A la toco cuenta. el acordeón. Encima, estudiado en el conservatorio. Sí. O sea que no es lo ahí de oído, nomás cualquier cosita. Entonces. Antes sí, tengo el acordeón hace 5 años 5 años, ya. y 3 años estudié a oído A oído nomás. Sí. ¿Con quién? con un profesor que se llama Ramón Benítez. Ya. O sea, te ibas ahí, escuchabas, mirabas, tocabas. Y después dijiste, no, esto yo tengo que hacer las cosas bien. Sí, de hecho que un jueves llegó Sí. así mi familiar en mi casa, mi prima me dice que hay un profesor que necesita algún alumno de acordeón, un tal conservatorio, y le dije que me quería ir y al día siguiente ya me fui. No me digas. Sí, Ah, ya. ¿Y cuántos son ahí los que están estudiando así en ese conservatorio? O sea, el acordeón, por ejemplo. ¿Son muchos? el acordeón somos 4. 4 nomás, ¿viste? Alumnos así hay como 100 alumnos. 100 alumnos, por eso. La gran mayoría, ¿qué estudian? Piano, violín, De hecho Guitarra. hay violín, guitarra, teclado, teclado, canto también, arpa. arpa, a la cuenta. Mira qué lindo, chico. A mí me gustaría el arpa. ¿Será que yo puedo aprender todavía Sí. o ya soy viejo para eso? No, hay edad para aprender. No hay edad, no hay edad. Ya, mira qué lindo. ¿Qué es lo que hay entonces? O sea, reuma, ya no se me va a mover los dedos. Es un ejercicio. Ejercicio. Sí. ¿Y qué tal, che, el acordeón? Porque tenés que combinar aquí los puntos negritos. Tener con los tu bajos, teclado. en la mano izquierda tener los bajos Sí. y en la derecha tener lo que serían las notas de las teclas. Las melodías. Mira un poco qué interesante. ¿Y cuántos años ya que estás en ese conservatorio? 2 años. 2 años. Entonces debemos tema la música. Sí, ¿Traes de tu yutilla de tocar? sí. Tengo también mi grupo. A la cuenta. Sí. Pero obvio, ¿qué hora es lo que dormí entonces? A Y ver, a a ver. veces no duermo, a veces llego a las 2, las 3 en mi casa y O sea- al día siguiente me levanto a las 6. Ah, sí. Pero entonces vos sos farrita, entonces, como todo músico luqueño. Y sí, digamos. Sí, digamos. Y así- ¿Y qué haces? ¿Te vas así a tocar en fiestas? Sí, tenemos... ¿Tu grupo tenés? con mi ¿Cuántos grupo. son? De hecho tenía 3 grupos, pero ahora me quedé uno nomás por el tiempo. Y bueno, mire, ahora Sí. me decís, che, grupo, ¿cómo le llegabas a juntar todo? Y a veces se me encimaba, tenía un toque con un grupo, a veces tenía el mismo, ya tenía con otro, terminaba una actuación y me iba corriendo al otro. Ya. Al otro. Y Sí, llegaba ya a la mitad de la música y entraba. llegaba y entraba nomás ya. Sí, claro. No, el asunto es que no hay muchos acordeonistas, se dice, ¿verdad? Acordeonistas. Pero vos entonces tocás súper bien el acordeón. ¿Y tocás el más chiquitito o el grandote? El mío sería un tamaño de, tiene 80 bajos y sería 80. como así de grande. Ya, Ya tiene 7 kilos. 7 kilos. Pero entonces ese te tiene todo así medio... ¿sabes? Sí, a veces sí cansa, Te cansa mucho. cansa cuando está mucho tiempo. Sí. Y a ver, decime vos, ya que me hablaste de más o menos de 7 kilos, ¿hay más grande? Hay más 70 grandes. bajos me dijiste. El 70. mío es 80 bajos, 80 bajos. y hay el que es de 120 bajos. 120, 120 bajos. bajos. ¿Y cuál es el de menos? El de menos sería, depende mucho. Hay el que es, por ejemplo, el acordeón vallenato, Sí. que es solo con botones, y ese Ya. tiene como 4 bajos. Después ya viene ya el acordeón que con teclas, que viene a partir de 24 bajos. 24 bajos. Así va. Mira vos, qué interesante. Me estoy desayunando, dice la gente así. Porque vos sabés que yo esos detalles no sabía. Primera vez que estoy. O sea que el mayor es de 120 bajos. Sí. Y se llega a tocar todos esos 120 bajos. Vaya, súper Y bajo. Ya debe ser el los último. profesionales, sí. Los profesionales, ya. Pero vos ya dentro de poco vas a ser súper profesional si estás en un Ateneo. Y el profesor que te enseña es un buen acordeonista, entonces, para Sí. poder enseñarte. Mi Si no, ¿cómo te va a profesor- enseñar? Mi profesor se llama Ariel Maza. Él ya llegó a tocar con Carlos Montalvo, con banda Santa Fe, y tiene también su grupo aparte que es Clave Guaraní. Ya. Qué espectacular, che. Te felicito, che, te felicito.
Santiago, bueno. ¿Y vos? ¿En qué andamos? ¿Cómo anda con tu grupo juvenil? La verdad Comenzaste recién, me dijiste, ¿verdad? Sí, la verdad que para ser un grupo recién iniciado, estamos muy fuertes, Ya. estamos con muchos ánimos de hacer las cosas, somos muy activos. La verdad que hay pocas quejas, siempre va a haber quejas, y son pocas y tratamos de pulirlas día a día. ¿Y las quejas qué serían? Estos jóvenes que dejan todo, las cosas, no ordenan, ¿o qué? No Y son serían esas más quejas. Desordenados. como todo paraguayo el caipe. Anímate, o sea, están ahí, pero no, Algo. le falta movilizar. De movilizar, algunos vienen dormidos, algunos... Así. ¿Y ustedes, Sebastián, qué es lo que hacen ahí en la parroquia? O sea, ¿ustedes están con la animación litúrgica o qué otras actividades hacen dentro de la comunidad? Y la verdad que hacemos la animación de liturgia cada cuarto domingo. Cada cuarto domingo. Cuarto domingo. Porque después están otros grupos también, ¿verdad? Sí, ya hay grupo de confirmación, de KBB, comunión. ¿Y ustedes como grupo cuántos son los que están ahí actualmente? Y ¿Cuántos jóvenes? Empezamos con 3 jóvenes y ahora 3 actualmente somos... vos me dijiste 3, ¿verdad? Y después Sí. fueron... Y ahora agrandando a poco. actualmente somos 16 jóvenes. 16 jóvenes a la cuenta. Fueron creciendo, che. Sí. Ya recuerdo ahora que vos me dijiste que hubo el encuentro, Sí. eran 12, ahora ya se van sumando más 4 más, 16, y bueno. Y tienen un coordinador así, vos sos el vice, ¿verdad? Sí. Pero digo, como un asesor quien les acompaña, Sí. alguna gente mayor, algún catequista o el mismo párroco, Y la verdad que tenemos varios asesores. varios asesores. Tenemos lo de la capilla, lo de la parroquia, el padre y algunos catequistas. Porque uno nunca termina de aprender cómo se dice. Claro, por eso. Yo siempre le digo a los grupos juveniles, y la vez pasada también en el grupo anterior les había dicho, ¿verdad?, que el cardenal Cristóbal López, ¿verdad?, que ahora está en el África, trabajó mucho tiempo en Paraguay, 18 años estuvo aquí. Él era especialista en pastoral juvenil, con los jóvenes trabajó muchísimo. Entonces él decía, oración, formación, recreación y apostolado. Son los 4, él decía, las 4 rueditas, él decía siempre, de un vehículo. Si uno se te pincha, él explicaba todo así, lo era espectacular, ¿verdad? Se te pincha una rueda, y entonces tu coche ya no se va, ¿verdad? Si no hay oración, se te pinchó una rueda. O si no hay apostolado, se te pinchó una rueda. Entonces quiere decir que tu grupo juvenil no va a andar, tu coche no va a caminar, ¿verdad? Sí. Entonces por eso ustedes también tienen que mirar un poco, ya que vos sos vicecoordinador, ¿verdad? Si tienen verdaderamente oración, si tienen momento de oración, si tienen recreación, la recreación es muy importante para el joven. Y también el apostolado. Bueno, queridos amigos, así nosotros estamos conversando con Santiago y con Sebastián, cada uno de ellos con una comunidad diferente. Sebastián, ¿tu comunidad era? Jóvenes de Cristo. Jóvenes de Cristo de la parroquia Cristo Rey. Cristo Rey, ¿verdad? ¿Y el tuyo de qué capilla era? Es la capilla Espíritu Santo. Espíritu Santo también, entonces de la parroquia Cristo Cristo Rey. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Quiero ser como tú,
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí nos encontramos con Santiago de Espíritu Santo, ¿verdad? Vos sos el coordinador y vos sos el vicecoordinador, Sebastián González de la Capilla San Roque. San Roque. ¿Cómo se llama el cuá? Cuacarandaví. El Cuacarandaví, ¿verdad? El Cuacarandaví. Y el de ustedes, Morascue todavía, ¿verdad? Morascue esa parte. Bueno, queridos amigos, ahora nosotros queremos seguir conversando ciertamente con Santiago y Sebastián. Y te quiero preguntar a vos primero, vamos a comenzar, Santiago. Sí. ¿Qué actividades ustedes para este año todavía? Nosotros hoy en este 11 de mayo podemos proyectar y decir un poco, a ver, la Capilla Espíritu Santo, ¿qué tiene por delante? De ahora en adelante, lo que viene, mayo todavía lo que falta, junio, julio, hasta diciembre, ¿verdad? Que es la Navidad. Nosotros tenemos en junio, a fines de mayo y junio empieza el novenario de nuestra capilla. Y el 6 de junio tenemos el concierto en Bareté que hacemos en nuestra capilla cada año. Ahora, yo entendí el concierto en Bareté, ¿por qué? Te reílo ya ahora. ¿Quién organiza eso? El grupo juvenil. El grupo juvenil. ¿Y el coordinador quién es? Yo. Es un músico, eso es lo que quería escuchar, ¿eh? Entonces, de eres colan de socioscuela, ¿verdad? Sí. Concierto. Sería un concierto cristiano. Por eso. Van a invitar a otros grupos juveniles, a otras personas. Bueno, haceme acordar, por favor, ya está muy cerca. Sería Ya, 6 de junio 6 de junio. en la capilla Espíritu Santo, Morascue Luque. Ese que es un sábado, o un viernes. O Un viernes. Un viernes a la noche, entonces. Viernes a ¿verdad? las noches. Bueno, vamos a ver si por ahí podemos venir y entonces vamos a transmitir en vivo y en directo, ¿entendiste? Porque estas cosas son muy lindas, que ustedes, los jóvenes, así se entusiasmen y hagan algo, ¿verdad? Por su comunidad. Sí. Eso es vivir la propia fe. Les felicito. Entonces, ese es el proyecto que están teniendo ahora lo más cercano. Lo más cercano. ¿verdad? Y después seguramente van a venir las otras cosas. Está Espíritu Santo, Pentecostés, después ya está Primavera con Cristo, después ya está la Navidad y opa, llegó al año, ¿se dan cuenta? Bueno, ¿y cuántos años vos tenés que ser coordinador, Santiago? Y eso no tengo bien en cuenta. Creo que serían 2 años. 2 años, ya, Sí. 2 años. ¿Y vos hace cuánto que estás? Yo asumí, bueno, de grupo juvenil yo estoy hace 6 años. 6 años en el grupo. Estuve como subcoordinador 1 año y hace 2 meses asumí como coordinador. Ya, entiendo. Entonces hace 2 meses que vos sos el coordinador y ahora entonces estás llevando eso con la renovación musical. Y después ya vas a hacer un análisis de sistema ya de todo eso, ¿verdad? Y así por delante. Y vos, Sebastián, ¿qué proyectos ustedes están teniendo ahora? Hoy estamos el 11 ya de mayo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienen ustedes por delante todavía como actividades? Y la verdad que tenemos varios para largos plazos. Tenemos planeado hacer torneos Torneos. entre capillas. Ya. Sería algo sano, ¿Y digamos. ustedes tienen ahí alguna capilla, quiero decir, alguna cancha de fútbol? Tenemos al lado de nuestra capilla está el sintético, o sea, el complejo de Pablo Aguilar. Ya. Y, Y él les presta y la verdad que no alquilaría, pero si hablamos con él, puede ser a que un buen precio. a un buen precio. Mira qué bien, che. Qué bien, che. Y él suele irlo a la misa ahí con ustedes, Sí. en San Roque. Muy buena persona. Muy buena persona. Siempre colabora con la capilla, siempre estar... Mira, si ustedes hacen ese, me voy a sacar el sombrero ante ustedes. ¿Saben por qué? Porque esas son las actividades, justamente, al que nosotros le llamamos padre y maestro de los jóvenes, San Juan Bosco. ¿Él qué hacía? Atraía a los jóvenes a través del deporte. ¿Entendiste? Por eso que el carisma salesiano siempre a través del deporte. Por ahí comienza. El deporte. Y después a través del deporte se les va evangelizando, ¿verdad? Entonces, para que vayan a la misa, para que se confiesen, esos son los sacramentos importantes. Y después entonces los otros proyectos que vienen por añadidura, como ya hablamos hace rato: oración, formación, recreación, porque eso les gusta mucho a los jóvenes, Sí. y luego el apostolado. Eso tampoco hay que olvidar. Lo que ustedes están haciendo es un gran apostolado de acercarse a sus compañeros, a los jóvenes, para que ellos vengan a ustedes también.
Bueno, y después entonces, así como Santiago me dijo que en junio tienen su festival, ustedes están pensando deporte entonces, Deporte. entre capillas. Sí, y tenemos el día de San Roque también, Ya. que ahora no bien recuerdo la fecha. Y San Roque, ustedes tienen San Roque de agosto, 16 de agosto debe ser. No, nosotros le decimos San Roque, creo San que Roque, es- igual le decimos, ¿verdad? En diciembre creo que es. ¿En diciembre? En noviembre. No, noviembre es San Roque González de Santa Ahí, Cruz. San Roque González Santa Cruz. Ah, ¿ustedes son ese? Sí. San Roque González de Santa Cruz, entonces es el 15 de noviembre. Ya. Entonces tienen ahí que organizar también algo. Sí. Y organicen un torneo de vóley para las chicas, organicen torneo full para los varones, o si no, futsal, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre que haya un Trayendo lindo jóvenes. movimiento y hagan intercapilla, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Les felicito. Si ustedes hacen eso, yo voy a ver si de Yaña voy a venir a transmitirlo el partido de ustedes, por lo menos la final. ¿Entendiste? La idea es que Espíritu Santo y San Roque se tienen las finales. ¿En serio, viejo? Que tienen el mejor equipo. Son Lo los mejor equipo. ¿Quién tiene? ¿San Roque o...? Y los dos estamos por ahí. Los dos tienen. Tenemos un arquero de primera ahora mismo. ¿En serio? ¿Que juega luego en algún...? Está practicando con la primera. ¿En serio? ¿Que practican la 15 años. primera? Con 15 años. En Betar. Gente en Betarú. Ya. Y la vez pasada me viene uno que está practicando también, pero en el Olimpia. ¿Quién se llama mejor, el Olimpia o Tembetarú? Olimpia. Olimpia, dice y vos. Y si yo digo Cerro y Olimpia, ¿qué vas a decir? Y Olimpia. Olimpia, y vos. Olimpia, Ah, Olimpia. los dos son olimpistas para la pinta. No, yo Yo soy diría. luqueño. Ah, vos sos luqueño. Ah, primera que escucho uno de los. ¿Y vos? Olimpia. Está bien. Bueno, así entonces estamos conversando con estos jóvenes aquí. Vos sos Cuacaranda y vos me dijiste Morascue, ¿verdad? Con sus comunidades. Qué lindo que es esto, que ustedes se entusiasmen y que lleven adelante sobre todo, ¿eh? No se desanimen jamás. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven Santo Espíritu, a ti clamamos. Con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón, Santo Espíritu. Cantaré al Rey de Reyes, su nombre exaltaré.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Sebastián y con Santiago, Espíritu Santo y San Roque González de Santa Cruz, ¿no? Sí. ¿Verdad? Bueno, ahora, queridos jóvenes, nosotros ya lastimosamente estamos concluyendo prácticamente nuestro programa. Así que queremos también conocer un poco así algún mensaje que ustedes quieren dejar a otros jóvenes, tanto los jóvenes que están con ustedes en su comunidad, como también a muchísimos otros jóvenes que nos acompañan a través de este programa. Vamos a comenzar contigo, Sebastián. ¿Qué mensaje le querés dejar a los jóvenes o también a la familia, verdad? Porque nosotros somos jóvenes para los jóvenes en familia. Y la verdad que nunca se alejen de Dios. Por más que a veces tengamos problemas, Dios es el que está con nosotros en todo momento. Y por más que a veces tu familia no te entiende, vos te puedes, digamos, en tu lugar de confort, sentarte a hablar con Dios, tranquilizarte, orar, pedir por tus amigos, pedir por tu comunidad, digamos, sanar internamente. Ahora, los jóvenes, ya que hablaste un poco de eso, o hablaste así directamente, ¿verdad? ¿Será que los jóvenes actualmente tienen esa capacidad para decir, bueno, yo creo verdaderamente en Dios y me siento aquí y voy a hablar con Dios y voy a procurar hacer un camino de seriedad y de compromiso porque aquí está Dios conmigo? ¿Tienen esa conciencia o algunas veces es medio difusa en este tiempo? La verdad que conozco muchas personas que confían plenamente en Dios. Y ¿así? ¿De los jóvenes? De los jóvenes. Sí. Y muchas veces me sorprendieron. ¿En serio? Sí, porque yo decía, va por un mal camino y así ahora siempre tenía a Dios en su vida. ¿En serio? Por más que por momentos le iba mal o no, siempre terminaba orando, rezaba una Ave María o seguía la misa. Entiendo. Y yo digo que hay jóvenes que tienen miedo, sí, porque en esta sociedad es como que somos un poco racistas en ese sentido de la iglesia. ¿En serio? Sí, o sea, porque vos te vas a la misa, entonces vos no sos mi amigo. O ¿cómo es? O al revés, o vos sos un borracho, entonces vos ya no sos mi amigo. Y hay personas... De ambas partes. Sí, hay personas que son así. Ya. Conozco varias personas. personas. O sea, ya entendí. O sea, vos, por ejemplo, te vas a misa, entonces, no, Sebastián, es un santulón. Entonces, como que te dejan de lado. Vamos a payinar. Payinar o lo que sea. Así, siempre pero vos querés ese país. Y la verdad que siempre me dicen que... Mira, yo te largué ya ahí, justo cuando me dijiste eso. La verdad que muchas personas me dijeron que sí, tengo pinta para ser país. ¿En serio? Sí, mira, claro. qué bien, che, qué bien, bueno. Y Dios ya dirá, y vos le vas a responder, ¿verdad? Pero todo a su momento. Libre, ¿verdad? Bueno, pero me gustó eso que estás diciendo. Le dijiste la palabra racista, ¿verdad? Sí. De una o de otra parte, ¿cierto? Sí. Eso es. Porque algunos viste, no, pega paginá, pega, y bueno, interés, vea. Yo también cuando era joven, así, ¿verdad? ¿Vos cuántos años tenés, me dijiste? 19 ya, yo de los 15 años ya, ¿verdad? Pero cuando ayudaba así, me iba, no, es demasiado bueno. Más de la capilla, de así, siempre a mí nunca me decía eso, ¿para qué te va, verdad? Porque ahí nosotros todos nos íbamos, ¿verdad? Porque nosotros éramos, le decíamos los salesianos raití, le decíamos, porque así una infinidad de jóvenes nos íbamos, ¿verdad? Éramos muchos, ¿verdad? Eran otros tiempos, pero otra vez en el grupo siempre se distinguía, ¿verdad? Todos se iban, sí. Los acajatá y los santularios, ¿verdad? Por el más activo y el menos activo. Exactamente, todos nos íbamos, ¿verdad? Pero siempre entre ellos, no, este es demasiado bonito, este es lo para y así, ¿verdad? Bueno, por una parte así, pero el otro también es cuando nosotros somos, vos dijiste, utilizaste la palabra racista, ¿verdad? Entonces, no, ese es un drogadicto, no, ese es un bandido, ¿no? Ese que es una capilla. No, que se vaya a la capilla, ¿verdad? Y yo digo que después de esta pandemia que pasamos, más jóvenes se acercaron a la capilla. ¿En serio? Sí, porque
perder un ser querido y no vas a encontrar en una persona lo que puedes encontrar en Dios, esa sanación. No, evidentemente. Y yo digo que muchas personas se acercaron a Dios gracias a la pandemia. Y no digo que es bueno también la pandemia, pero ayudó para acercarse por lo menos a Dios. Más a Dios. O sea, hay uno, yo te puedo decir lo mismo y vos parece que la misma sensibilidad tuviste, porque yo como sacerdote, ¿verdad? La gente no se podía ir más a la misa porque nos encerraron todos. Y yo ponía cuando eso era en Facebook, yo transmitía. Sí. O sea, que llegaba a 25.000 personas que entraban para seguir la misa. Ya. Ahora, si llega a 500, 600, yo ya tengo que dar gloria, aleluya al Señor que está mirando. Y llegaba a 25.000 y eso, imagínate, pues, tú ya la diferencia, ¿verdad? Toda la gente parece que está todo así. ¿Qué es lo que está pasando? Mi hermano mata, ¿verdad? Entonces el hombre se vuelve sensible ante el problema o la dificultad. Y muchas personas conozco a mi alrededor que siguen la palabra de Dios, por más que no sean la misma religión que yo, sea que soy católico. Claro. Siguen a Dios, leen la Biblia. Y yo digo que hay más personas en este momento que se acercan a Dios. Sí. Y más que pasó Pascua, que vinieron muchos jóvenes que yo personalmente digo que no iban a asistir y me sorprendieron. Y ahora que en primavera también espero esa misma respuesta de ellos. Respuesta. Y con más jóvenes. Y después ya viene tu fiesta patronal, sí. San Roque González, que es bien paraguayo. Sí, el primer santo paraguayo creo. El primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Bueno, y vos, Santiago, estás escuchando así atento. Esa realidad, ¿qué tal por tu capilla y por tu Morascue? Primero que nada, el mensaje yo les quiero dar a los jóvenes es que si se sienten solos, que no piensen que estén solos, que siempre está con ellos Dios, Jesús y María, y que en algún momento que decaigan, que lo primero que hagan es que le busquen a Dios, y que sigan ese caminar, porque es muy bonito, como se dice, es difícil, pero no es imposible. Claro. Y tiene su lado muy bueno, es muy bonito este caminar, y que se animen y que vengan a asistir en la capilla. Claro, claro. Y eso siempre para todos los jóvenes, para todos los que quieran. Y no solo para los jóvenes también, sino para toda la familia. Para toda la familia, exactamente, eso te iba a decir, ¿verdad? Y para todos los otros jóvenes o familias que vengan también de otros lugares, ¿verdad? Todo sí. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos aquí con Santiago, Sebastián, nosotros siempre concluimos con la palabra de Dios. Ya que estábamos hablando recién de lo que vos hablabas a través de la gobernación, estas becas, etcétera, ¿verdad? Que te están ayudando, pero te están ayudando para tu estudio, ¿de qué me dijiste? De la facultad. De la facultad. Ya, mi carrera. Tu carrera de análisis de sistemas, qué lindo. Entonces analista vas a ser dentro de poco, pero con tantas lindas cualidades y capacidades que Dios te ha regalado también, ¿eh? Sí. La música, ahora el voluntariado. Entonces vamos a mirar un poco la palabra de Dios. Siempre nos habla también de que todas nuestras decisiones siempre tienen que ser después puestas en acción, es decir, el hacer. Y a eso la Biblia también le llama el voluntariado, o sea, es la voluntad que nosotros tenemos. Después de haber hecho un discernimiento con la inteligencia, hacemos una decisión con nuestra libertad. Y una vez que decidimos algo, ya puedan hacer y con la voluntad. Y de ahí viene el voluntariado, hacer algo en favor del hermano. Y por eso viene el último, el cuarto, que es el amor. Y el amor quiere decir que nosotros estamos convencidos y motivados de aquello que estamos moviendo a favor de los demás. Entonces la palabra de Dios desde Isaías, capítulo 6, 8, nos dice: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué linda esta frase, esta respuesta. El Señor mismo, imagínense, el mismo Señor que se pregunta. Esto quiere decir que siempre la pelota queda picando ahora en nuestra vida, así como estos jóvenes que están diciendo. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque respondemos a una pregunta de Dios. Y cada uno está recibiendo siempre esa pregunta de parte de Dios. ¿Y Dios se manifiesta dónde? Dios se manifiesta en tu propia conciencia. ¿Cómo se manifiesta Dios? Y cuando vos estás reflexionando, cuando vos estás hablando contigo mismo. Una vez justamente hablando con una persona, me preguntaba, ¿con quién vos
hablas más veces, todos los días. Y yo pensaba y decía, ¿con quién es lo que yo hablo más? ¿Con quién es lo que hablo más? Y después me dijo, ¿sabes con quién? Contigo mismo. Y claro, porque nosotros hablamos con nosotros mismos. Entonces esa es la conciencia que te dice si algo está bien o si algo está mal. Nuestras decisiones, nuestro camino lo tomamos nosotros. Después también encontramos aquí en Colosenses capítulo 2, en el 18, nadie les defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Queridos amigos, entonces vamos a pedir también mucha humildad en el hacer las cosas, ser voluntarios, pero sobre todo también voluntarios en el espíritu, voluntarios de Dios. Santiago, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu trabajo también como coordinador. Sebastián, muchísimas gracias también por la invitación, testimonio y por todo lo que comentás con nosotros y por la preocupación y ese trabajo que están haciendo en su comunidad. Vos en San Roque González de Santa Cruz y vos entonces en Espíritu Santo. Vos nada más y nada menos que le ayudás al Espíritu Santo, Santiago. Algo así, sería como un portavoz. ¿Verdad? Está bien. Y bueno, me despido de ustedes, queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor. Vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.